Hemos dicho que nos vamos al Distrito Único Andaluz. Entramos en grados y entramos en desde bachillerato, orientaciones y exámenes de cursos anteriores. Me meto en el temario de geografía, que ya es el nuevo, el de este año, 2020-2021, y me voy a la página 3 y don José Antonio nos va a leer de qué va el tema nuevo. El 8. Sí. El espacio rural. Los condicionantes de la actividad agraria en España. La política agraria comunitaria. Uso y aprovechamiento del espacio rural y nuevas funciones del espacio rural del paisaje. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer eso? 30 minutos y son 4 puntos, así que hay que ser realista. ¿Cuánto puedo escribir? 3 carillas, un poquito más, pero poco más. Así que eso hay que reducirlo a su mínima expresión. Este tema vamos a hacerlo de otra forma. Yo voy a ir haciendo un esquema en la pizarra y si ustedes quieren se pueden llevar el tema ya hecho para su casa y va a ser más cómodo. Bueno, yo creo que va a funcionar mejor. Ustedes se van a su carpeta de geografía y van a encontrar 2 archivos en el tema 8 del espacio rural. Vamos a empezar por el espacio rural. Muy bien, y la primera pregunta es, ¿cómo definimos el espacio rural? ¿Es fácil o difícil? ¿Es fácil? ¿Qué es el espacio rural? El territorio no urbanizado. Muy bien, primera cuestión, no es fácil definir el espacio rural porque si lo definimos como el espacio no urbanizado, es decir, ¿qué estamos diciendo? Lo que no es ciudad es campo, o vaya definición, ¿no? No es fácil de definir de qué hablamos cuando hablamos del espacio rural. La definición normalmente dice que es un espacio no urbanizado, es decir, no hay ciudades, y se dedica fundamentalmente a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Y si ponen eso también, ¿no? Claro, esa es una definición del espacio rural. Lo que pasa es que es cierto que no es fácil de definir, porque si no, no diríamos el espacio rural es el que no es urbano. Vaya definición, ¿no? Muy bien. El primer punto del tema se llama factores físicos, condicionantes físicos y humanos. ¿Cómo era? Vamos a verlo. Condicionantes de la actividad agraria en España, ¿vale? Así que ustedes en sus apuntes ponen 1. Condicionantes de la actividad agraria en España. 1. Condicionantes de la actividad agraria en España. Muy bien, podemos distinguir entre factores físicos que condicionan la actividad agraria y factores humanos. ¿Qué quiere decir eso? Factores físicos, factores humanos. El apartado se llama Condicionantes de la actividad agraria en España. ¿Vale? Y la idea es que hay unos factores físicos que influyen en el espacio rural y unos factores humanos. ¿Qué diferencia hay entre un factor físico y un factor humano? Factor físico es que, bueno, el relieve, el clima, o sea, algo de la naturaleza. Exacto. Y el factor Humano. humano es que interviene el ser humano. Intervenimos los seres humanos, muy bien. Si ustedes se fijan, ¿qué factores físicos intervienen en el medio natural, en las actividades agrarias? 3, 1, relieve, 2, clima, 3, suelos. Muy fácil. Relieve, clima y suelo. ¿Quién quiere
leer relieve? Yo. Uy, El relieve presenta una elevada altitud media y abundantes pendientes que facilitan la erosión y dificultan la mecanización. Así, el 70% de la Tierra se encuentra entre 300 y 1000 metros de altitud, y de 50 millones de hectáreas, solo 6 millones tienen pendientes medias inferiores al 5%. muy bien. Yo pienso, para la agricultura y la ganadería, ¿es bueno tener terrenos llanitos o es mejor tener terrenos en pendiente? ¿Por qué llanitos? Porque facilita el paso de la ganadería. Si riego, en una pendiente riego, ¿dónde se va el agua? Abajo. Si echo fertilizante, se va abajo. Si tengo que meter maquinaria, ¿es fácil meter maquinaria en una pendiente? No. Así que es mejor terrenos llanitos para la agricultura, para la ganadería. Si España presenta, recuerdo, tema 2, el relieve, una elevada altitud media, y el 70% de la Tierra está entre 200 y 1000 metros de altitud, ¿eso es bueno o es malo para las actividades agrarias? No es un factor muy bueno para las actividades agrarias, ¿vale? Dice aquí, de 50 millones de hectáreas, solo 6 tienen pendientes inferiores al 5%. Es decir, de 50 millones de hectáreas que puede tener el espacio agrario español, pues en torno a un 5%, que viene en torno a 6, que viene a ser un 10% de esas hectáreas, tienen una pendiente inferior al 5 y son llanitas. Así que el relieve no es muy positivo para las actividades agrarias en España. Eso no quiere decir que no se den, pero sí que es un condicionante importante. Muy bien, el clima, ¿quién se anima? Doña Carmen Olivera, está deseando leer. Que lea otro, que yo no cuento. ¿Por qué? Que yo no cuento, ¿no? Para votar presencialidad o no, no vota, no cuenta, porque si no vienes a clase, tu opinión no vale, hija. Cuando usted venga a clase regularmente, su opinión valdrá. Lo que no me parece sensato es que usted participe en una votación si usted no viene a clase porque no le da la gana. ¿Quiere usted leer? Bueno, me parece muy bien. Pero lo que no me parece a mí prudente es que usted participe en una encuesta que se hace si queremos presencialidad o no cuando usted no viene a clase porque no le parezca. Ah, porque no me parece. Sinceramente. Claro. ¿Por qué no me parece bien? Pues más claro no se lo puedo decir, ¿no? Y además es llamativo que sea usted la primera que interviene en el debate. Bueno, pues entonces, que siga leyendo doña May. El clima se caracteriza en buena parte del territorio por precipitaciones escasas y regulares, con relativa frecuencia de tormentas y granizo, temperaturas con situaciones extremas como heladas o intensa radiación solar, y aridez más o menos acusada. Vale, vamos a pensar, clima mediterráneo. ¿Llueve mucho o llueve poco? Llueve poco e irregularmente. ¿Eso para la agricultura y la ganadería es bueno o es malo? Es malo, ¿no? Porque para la agricultura necesita un suministro constante de agua, para obtener pasto para el ganado necesito un suministro constante de agua. Si no lo tengo, por lo tanto, hombre, nuestro clima no es de los mejores para la agricultura porque las precipitaciones son irregulares y escasas. ¿Esto solo es para la agricultura o para las otras actividades económicas del espacio agrario? Muy bien, buena pregunta. ¿El adjetivo agrícola es solo agricultura o también es ganadería? Agrícola es un término ambiguo porque es agricultura, pero si cuando yo hablo de las actividades agrícolas en plural, ¿entra ganadería? Es más, entrarían hasta otras actividades que no son, yo qué sé, la apicultura, esta gente que se dedica a explotar la miel de los panales de abeja. Actividades agrícolas, no es agricultura propiamente dicha, pero lo meteríamos. Amá, ¿usted qué opina? Era otra pregunta. Era otra pregunta, bueno, pues ahora decimos. Actividades forestales. Por ejemplo, aquí en Huelva se plantan muchos eucaliptos que se obtienen después para hacer pulpa de celulosa para obtener papel. En sentido estricto, ¿es una actividad agrícola? No es agricultura, pero se entiende una actividad, cuando yo digo las actividades agrarias en sentido amplio,
Sí, es una actividad la replantación de árboles o la plantación de árboles para obtener pulpa de celulosa, es una actividad agrícola en sentido amplio. Así que este término es engañoso, es ambiguo, ¿vale? Muy bien, seguimos. El relieve. Amay. Que en cada apartado de relieve del clima se pone una pequeña cosita, en plan, el relieve de España no es más adecuado. Sí, exacto, esa es la idea. Suelos, ¿cómo son los suelos? Doña Mabelén nos dice cómo son los suelos. Los suelos son de calidad mediocre y en muchas áreas padecen problemas de erosión que reducen su fertilidad. Muy bien, pues ya está. Factores físicos de la actividad agraria, hay 3. Relieve, clima y suelo. Y la conclusión es que nuestros factores físicos no son extremadamente buenos para las actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque el relieve es elevado, con bastantes pendientes, lo cual no es bueno. El clima mediterráneo es irregular, con lo cual tampoco es bueno, por lo menos las precipitaciones. Bueno, y en el Mediterráneo esas precipitaciones torrenciales a veces acaban con las cosechas en lugar de regarlas, ¿no? Y en el tema de los suelos son mediocres, por lo tanto, desde el punto de vista de los factores físicos, no tenemos unas características excelentes para las actividades agrícolas. Entonces, una pregunta. ¿Vale? Si, por ejemplo, España no es el lugar ideal para tener estas condiciones, ¿cómo después, a la hora de la verdad, hay mucha agricultura y Bueno, de eso vamos a hablar también en este tema, muy bien. De eso vamos a hablar en este tema. Serán las conclusiones del tema, ¿vale? Lo dejamos un poco para cuando terminemos. Muy bien, factores humanos. Cosas que los seres humanos hemos hecho en el medio rural y lo hemos transformado. ¿Hay mucha población que se dedique a las actividades agrícolas o no? ¿Conocéis mucha gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la producción forestal? Bueno, sí, sobre todo aquí porque es un pueblo. Claro, vivimos en un pueblo, hay más gente, pero gran parte de la población española se dedica a esto. Yo miré el dato en el INE hace unos días, en torno a un 4% de la población española se dedica a las actividades agrarias en 2020. Así que ponemos 4% en 2020. Conclusión, Ana Belén. Hay mucha gente que se dedica a las actividades agrarias en España. Un porcentaje de la población muy pequeñito. ¿Y esta gente que se dedican a esto son gente joven o gente mayor? Más del 50% tenía entre 40 y 65 años. ¿Eso qué quiere decir? Que es una población pequeña la que se dedica a la agricultura y envejecida. Pues sí. Muy bien, otro factor importante es lo que se conoce como estructura de la propiedad agraria. ¿A qué nos referimos con eso? al lugar en el que se haga. Tenemos explotaciones pequeñas, tenemos explotaciones grandes, tenemos explotaciones medianas. ¿Cómo mido esas explotaciones? ¿Qué unidad de medida utilizo para hablar de una explotación agraria? Claro, pero ¿sabemos definir una hectárea? Esto sería un concepto, ¿vale? ¿Qué es una hectárea? ¿Alguien lo sabe? ¿O lo leemos? Para igual, no pasa nada. ¿Tú lo sabes? 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados, cuidado, no, se equivoca. Es una hectárea. Si yo voy a medir esta clase, ¿qué unidad de medida utilizo? Pues un metro. De aquí a allí mido, serán 6 metros.
de aquí a allí mido serán 4 metros, o no, 5. 6 por 5, esta clase tiene unos 30 metros cuadrados. Hombre, tendría que coger un metro y hacerlo bien, pero aproximadamente. Vale, si me voy a una finca, ¿puedo coger metro? El metro no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque las distancias son muy grandes. Entonces se utiliza una medida de superficie que se llama hectárea, que equivale ¿a qué? A un cuadrado de 100 metros de lado. ¿Cómo se halla la superficie? Lado por lado, 100 por 100. 100 por 100 tengo que ponerle a estos 2 ceros. Así que ¿cuánto me sale? 10.000 metros cuadrados. Una hectárea es una unidad de superficie que equivale a un cuadrado de 100 por 100 metros, o un cuadrado de 100 metros de lado, o un cuadrado de 10.000 metros cuadrados, ¿vale? Pregunta, ¿algo de la vida cotidiana que mide una hectárea? Sí, señora. Sí, señora, un campo de fútbol. Los campos de fútbol que vemos en la tele, si ustedes se fijan, de largo tienen de 90 a 120 metros. Hombre, aproximadamente, vamos a poner unos 100 metros. Y de ancho tienen entre 45 y 90 metros. O sea que el estadio del Real Madrid, del Barcelona, estos grandes estadios que vemos en primera división, tienen aproximadamente 100 por 90 o 110 por 90, casi 100 por 100. 100 por 100 es una hectárea. Entonces, cuando escucho en la tele, se han quemado 50 hectáreas en un incendio, o 100 hectáreas, se han quemado la superficie equivalente a 50, 100 campos de fútbol, nos puede hacer una idea, ¿vale? Muy bien, propiedades agrarias en España. Claro, esto depende de cada país. En España hablamos de pequeñas propiedades agrarias cuando tienen menos de 10 hectáreas. Y hablamos de gran explotación agraria cuando tienen más de 100 hectáreas. Si ustedes se fijan, estructura de la propiedad agraria, podemos poner aquí una rayita que ponga pequeña propiedad por debajo de 10 HA. Por debajo de 10 hectáreas, ¿no? Si ustedes se fijan, representan el 70% de las explotaciones. Y representan, aquí tenemos un concepto que es superficie agraria utilizada, SAU. En la superficie de tierras labradas y para pastos, no incluye otras tierras como eriales, espartizales, matorrales y bosques. Superficie agraria utilizada es la superficie que se utiliza para agricultura y para ganadería. Punto. Así que la pequeña propiedad, la pequeña explotación agraria supone un 70% de las explotaciones, es decir, muchas, pero solamente un 10% de la SAU, de la superficie agraria utilizable. O sea que del 70% solo 10% se utiliza, está siendo explotado. No. De todas las propiedades agrarias que hay en España, el 70% son pequeñas propiedades agrarias, tienen menos de 10 hectáreas. ¿Cuánto supone eso de la superficie agraria total española utilizable? Un 10%. Eso quiere decir que son solo el 10% de la superficie total que se puede utilizar. Tenemos muchos pequeños propietarios con propiedades muy pequeñitas, no suponen mucho en el total. Sin embargo, cuando miramos la gran propiedad o latifundio, que ya no me cabe,
Así que voy a tener que borrar un poco por arriba, lo siento. Esto seguiría por aquí, ¿vale? La gran propiedad tiene más de 100 hectáreas y dice el texto que son un 4% de las propiedades, pero ¿qué representan? Representan un 55% de la superficie agraria utilizable. Y el 70 y el 4, ya que está en medio, que son grandes o pequeños. Medianos. Medianos. Sí, pero lo que intenta ofrecernos el tema es el contraste, ¿no? El 70% de las propiedades españolas son pequeñas, pero eso no representa una gran superficie agrícola, es una pequeña parte de la agricultura española. Realmente tiene mucha más importancia la gran propiedad, que son menos del 5% de las propiedades en todo el país, pero que supone un 55% de la superficie agraria útil. Si ustedes lo piensan un poco, ¿saben ustedes quién es el mayor propietario agrícola de España? La duquesa de Alba. Ah, verdad, por eso decía que podía ir desde el norte de España al sur sin salirse de sus propiedades. Pero es que uno dice, hombre, si eso pasara en el siglo XVI, pero es que eso no pasa en el siglo XVI, eso pasa hoy en día. La duquesa de Alba es la mayor propietaria agrícola de España. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo, no son muchas explotaciones las que tienen, pero son muy grandes, son enormes. La duquesa de Alba es la mayor receptora de fondos europeos de España, de agricultura. Sería Y su ganadería. heredero. Bueno, exacto, los herederos. Ella ha muerto la duquesa, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Y este mapa de aquí, nos vamos a parar un poquito porque hay una práctica, de este tema hay muy pocas prácticas. Y la única práctica que cae es un mapa de este estilo, que es sobre la estructura de la propiedad agraria en España. Entonces, un momentito, ¿vale? Que tengo que atender la llamada. ¿Cómo se llama el punto? Condicionando la actividad agrícola en España. ¿Han dicho Carmen? Lo de hijo de ti. Yo vi ese señor, me da pena, ¿eh? Que estaba marcado por su sobrino. Y él me dice, duda, es que yo me estaba dando nada poema, ¿no? Es que me queda te lo juro, Es que es para mí, claro, para mí, que quiere. pero le estábamos pensando por la noche, ya está como ideal A ver, que yo lo he empezado, ¿eh? Que yo vuelvo, pero es muy largo, tío. Yo siento sinceramente. No, yo sí lo he empezado. Por lo menos María tiene unas preguntas. Claro, tiene 3 preguntas, pero Es que eso, yo la la primera primera es tener un analizar poco todo. preguntas, pero es que algunas veces cuando menos tienen más No, pero es que interpretación. la primera es analizar 12 poemas de la primera parte, o sea, los 12 poemas de la primera parte, analizarlos uno por uno y ir comparándolos entre ellos. Ahí viendo la evolución. Pero claro, tienes que ir poema por poema. Es que eso es muy jodido. Después la tercera parte, son 16, pero no tienes que ver cómo se va viendo Es diferente. Claro, pero no tienes que ir analizándolo, vamos, que son 16. Muy bien, vamos al lío. Propiedades grandes, ¿en qué color están? Rojo. Medianas, azul y pequeñas en verde. ¿Qué parte de la península está más roja? Pues El la oeste. sudoeste. La parte occidental de Andalucía.
Extremadura está bastante rojita. Castilla-La Mancha, si ustedes se fijan, también está más bien rojita. Aragón, Madrid, Guadalajara, Soria. Sin embargo, conforme me voy más al norte de la península, ¿qué empieza a aparecer? Más colores verdecitos. ¿Eso qué quiere decir? Y azules. Que son pequeñas o medianas. Muy bien. Entonces hay grandes diferencias entre el norte de la península, con propiedades pequeñas y medianas, y la parte central y meridional de la península con propiedades grandes. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿O por qué ha pasado eso a lo largo del tiempo? A ver, yo sé en Andalucía y en Galicia. En Andalucía, en el siglo XIX, XVIII y XX, había grandes latifundios de señores que trabajaban la tierra y tenían los jornaleros trabajando la tierra. Esto pasaba en Andalucía, en la zona de la sierra, de Huelva, Cádiz, etc. Y en Galicia eran pequeños propietarios que tenían su pequeña parcela, como son sitios más aislados, tienen su pequeña parcela para su propio consumo, pero no es un gran señor con todas las parcelas. Exacto. Esa es un poco la realidad, pero claro, la pregunta es, ¿por qué? Sí, con la regulación. Pues tiene su origen en fenómenos históricos. Y ustedes han dado ya historia medieval de España, ¿verdad? Sí, Siempre. sí. Hace ya algún tiempo, muy bien. Cuando los musulmanes invaden la península, los reinos cristianos se conforman en el norte, ¿no? Y hay una tierra de nadie prácticamente al principio entre unos y otros. Así que los reyes cristianos potenciaron que los pequeños campesinos fueran adelante y se asentaran y tomaran unas pequeñas tierras y se las quedaran. Eso se conoció como un sistema de presura, siglos 8 al 10. Eso explica que en el norte de España normalmente tenemos pequeñas propiedades agrícolas con pequeños propietarios. Tú ibas, te echabas para adelante, estabas en tierra de nadie, podían venir los musulmanes a atacarte, podías tener problemas, ¿no? Pero si tú ibas, te ganabas unas tierras para ti. Eso explica eso. Muy bien. Esta zona de aquí, la repoblación concejil, se dio en los siglos XI y XIII, donde los reyes lo que daban era una carta para fundar municipios o concejos, como se llamaban en la Edad Media. Los habitantes de los concejos no estaban sujetos a ningún señor feudal, pagaban menos impuestos que otros campesinos, no eran siervos, es decir, tenían ciertas ventajas. Ahora te arriesgabas, los musulmanes podían venir a atacarte y ya está, ¿no? Eso fue esta zona de aquí. Muy bien, pero lo que nos interesa realmente es la parte amarillita y la parte verde. A partir sobre todo de las Navas de Tolosa, que habrán entre ustedes, ¿no? 12-12, la repoblación cambia. Y se empieza a dar tierras en forma proporcional a los soldados que tú aportas para la conquista. ¿Quiénes pusieron muchos soldados para la conquista de esto? La nobleza, la aristocracia, los condes, duques, barones, marqueses y las órdenes militares. Son los que ponen pasta, soldados, manutención, armamento. Así que si tú pones muchos soldados y se conquista el territorio, ¿qué recibes? Reciben muchas tierras. Y se crean los latifundios que caracterizan, hemos visto en el mapa, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la parte central y meridional de la península. Eso, como ha dicho Zaira, va a traer que muy poca gente tiene muchas propiedades y la mayoría de la gente no tiene propiedades, así que trabajan como jornaleros para los otros. Eso va a provocar una pobreza extrema en el sur de la península, ¿sí o no? ¿Ustedes estarán llegando ya al siglo XX o no? En historia de España. Pero van a llegar al siglo XX, llegará la Segunda República que intenta hacer una reforma agraria, expropiarle la tierra a los grandes propietarios y repartírsela a los pequeños propietarios. Lógicamente los grandes propietarios van a estar a favor de que quite la tierra, están en contra. Así que los grandes propietarios se posicionan rápidamente contra la Segunda República. Quieren tumbarla.
Pero claro, la Segunda República también es muy anticlerical, está en contra de que la Iglesia se dedique a la educación, rompe el concordato con el Vaticano, así que la Iglesia también se enfrentará. La Segunda República se pone en contra. Y ahí surge la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque la Segunda República defendía una serie de principios y había unos grupos que estaban totalmente en contra. Bueno, no quiero ir yo para allá. A lo que voy, la estructura de la propiedad de pocos propietarios tienen mucha tierra, creó una situación de pobreza extrema a lo largo del 17, 18, 19 y 20. Los liberales fueron conscientes y los liberales dijeron, vamos a poner en venta tierra. Bueno, ahí vienen las desamortizaciones. ¿Qué hacen los liberales? Le vamos a quitar tierra a la Iglesia, que esta gente la tienen ahí muerta de risa sin explotarla, la vamos a vender, con lo cual conseguimos dinerito.